Fuentes palestinas aseguran que el ejército israelí atacó este martes el centro de Gaza, el único territorio que no controla del enclave palestino. El ejército israelí lleva adelante lo que considera una operación inevitable, la búsqueda de los más de 120 rehenes israelíes que Hamás mantiene en su poder. La incursión ocurre tras el ataque de ayer que dejó decenas de palestinos muertos en un campo de refugiados, ataque que renovó la condena internacional contra el actual gobierno israelí. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Según fuentes palestinas, la artillería israelí volvió a golpear Rafah. Ocurre después del ataque del lunes en el que murieron más de 40 palestinos, ataque que el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de trágico error. El Pentágono asegura que la operación israelí en Rafah sigue siendo limitada. Irlanda, España y Noruega reconocen oficialmente la condición de Estado palestino e Irlanda iza la bandera palestina frente a la sede del Parlamento. El ministro de Asuntos Exteriores de España dijo que la decisión es justicia para los palestinos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluye una crucial visita de Estado de 3 días aquí en Alemania. Junto a Olaf Scholz, aboga por fortalecer el histórico eje franco-alemán ante lo que llamaron las amenazas contra la democracia. Ampliamos con nuestro corresponsal político. El ejército israelí sigue adelante con su operación militar en Rafah. El martes bombardeó el campamento de Al-Mawasi en el sur de Gaza, desafiando la orden del Tribunal Internacional de Justicia. El Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de la agrupación terrorista Hamás, informó que al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas en el ataque. El ejército israelí afirma no tener conocimiento de este incidente, añadiendo que su objetivo son los militantes de Hamás. Deutsche Welle no ha podido confirmar estos hechos de forma independiente. El ataque se produce después de que el domingo murieran 45 civiles palestinos en otro ataque contra un campo de refugiados que el primer ministro israelí calificó de trágico error. Vamos a ampliar estas informaciones, lo hacemos con la periodista Maya Siminovich, ahora mismo en directo desde Tel Aviv. Maya, saludos. Y decíamos, el primer ministro israelí anunció una investigación del ataque israelí en Rafah. ¿En qué términos se está realizando esta investigación y qué lectura interna se hace en Israel de esta nueva disculpa por otra lamentable tragedia, como lo llamó el primer ministro Benjamin Netanyahu? Hola, Jenny. En realidad sí, Netanyahu dijo esto, pero 20 horas después de que sucediera la tragedia de los más de 40 palestinos que murieron calcinados o asfixiados en ese campo de refugiados, más campo de refugiados, campamento donde había tiendas de campaña. De todas maneras, el ejército hoy, a los 21 muertos que anunciaba Hamás en el campo donde estaban las tiendas de campaña que has dicho antes, han comunicado que no ha sido bombardeado ese lugar hoy y por eso dicen que desconocen esos muertos. El ejército israelí, hay que decir, está tratando por todos los medios seguir ciertas normas, también porque Estados Unidos presiona muchísimo a Israel con esta intervención en Rafah. Por lo tanto, están tratando de ser lo más delicado que se puede ser en una situación así, supongo, y se sigue investigando la muerte de todas esas personas ayer. Netanyahu, como dije, dijo lo de la tragedia 20 horas después de que pasase, como gesto político y también probablemente como gesto de que Israel está sorprendida de que haya habido tantas muertes civiles cuando se utilizaron, hoy ha dicho el ejército, 2 misiles de 17 kilos que no podían de ninguna manera causar ese fuego que se causó en las tiendas de campaña y por eso están investigándolo. Quiere decir que la Fiscalía Militar decidió investigar esto mucho antes de que Netanyahu dijera nada. Y eso sigue adelante. El ejército se está tomando muy en serio esto y aparentemente aquí ha habido algo más que lo que se está viendo en todos los medios de comunicación en el mundo. Se complica la situación mientras hay procesos judiciales también en curso. Maya, España, Noruega e Irlanda reconocían hoy a un Estado palestino en un anuncio que se esperaba para este día martes. ¿Cómo cae esta noticia entre los propios israelíes? Hablo de la sociedad israelí, más allá de la política. Sí, en realidad yo creo que la sociedad israelí piensa un poco como decías antes que opina estatalmente Alemania, la mayor parte. Hay una mitad, un poquito más, incluso un 55% de israelíes según un último sondeo, que sí está de acuerdo en que haya un proceso de paz que termine, que culmine en un Estado palestino también, junto al israelí, junto con normalización con Arabia Saudita y, por supuesto, antes que todo, devolver a los rehenes y parar la guerra. Es decir, que hay una mayoría de israelíes que piensa muy diferente a su gobierno. Por eso también es interesante resaltar lo que dijo ayer Josep Borrell, el
canciller de la Unión Europea, que iba a referirse al gobierno de Netanyahu y no a Israel, porque hay diferencias. La gente en la calle por eso mismo piensa, más o menos, cuánto se puede generalizar con esto, que un Estado palestino es necesario, para que haya un proceso de paz es necesario, pero tal vez el timing no es exactamente el adecuado en estos momentos, porque está envalentonando más a Hamás, esto es claro. Podría mandar la señal equivocada, también lo que dicen acá los políticos alemanes. Bueno, muchas gracias, Maya Siminovich, por estos análisis y estas informaciones allá en Tel Aviv. A ti, Jenny. Y lo dicho, Noruega e Irlanda se sumaron a España en reconocer formalmente el Estado palestino. Países como Alemania, aunque están de acuerdo con un Estado palestino, pero no con el momento en que esto ocurre unilateralmente y sin incorporar, dicen, en las negociaciones al lado israelí. El ministro de Asuntos Exteriores español aseguraba que Madrid confía en que la medida logra acelerar un alto el fuego en Gaza. El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, del mismo modo que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de paz y de seguridad. Y tras tantas décadas de dolor y de enfrentamiento, sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro. La seguridad de Israel y la paz en la región están estrechamente entrelazadas con la esperanza del pueblo palestino de tener un Estado. Paz, esperanza, seguridad, ambos pueblos tienen derecho a ello, exactamente el mismo derecho. ¿Y están los palestinos de Cisjordania y de Gaza de acuerdo con la idea de los dos estados? Esa es una de las preguntas que todavía quedan abiertas. Muchos de ellos también han abogado durante años por la solución de un estado. Pero la decisión de los tres países europeos fue celebrada en Ramallah y en la Mucata, el palacio presidencial del presidente palestino Mahmoud Abbas. Rebeca Reuters, corresponsal de OHB, le toma el pulso al histórico enclave palestino de Al-Fatah. En Ramallah, la ciudad más grande de Cisjordania ocupada y capital de facto del Estado palestino, la noticia del reconocimiento ha sido muy bien recibida. Como gesto de agradecimiento, se han izado las banderas de Noruega, Irlanda y España en el ayuntamiento. Su alcalde nos explica por qué es un paso tan significativo. Es un momento hermoso, ha traído a nuestros corazones la esperanza de un mañana mejor. La esperanza de que el mundo nos escucha y de que Palestina aún tiene una oportunidad. Noruega, España e Irlanda se suman así a los aproximadamente 140 países miembros de la ONU que reconocen el Estado palestino. Una medida simbólica que para muchos también tiene significado político. Siempre digo que queremos vivir por Palestina, no morir por ella. Vivimos para lograr nuestro derecho a la autodeterminación y a la independencia. Llevamos 7 décadas luchando y ahora está reviviendo la esperanza. Los palestinos con los que hablamos confían en que, aunque la medida quizás no repercuta en su día a día, sí que contribuya a aumentar su reconocimiento. Este gesto tiene repercusiones en todo el mundo. Destaca nuestra causa, muestra cuál es nuestra tierra, derechos y nuestra realidad, para que nos apoyen y podamos superar la brutal ocupación. Los países que han reconocido a Palestina llevan el clamor de los jóvenes palestinos a todo el mundo. Tendremos voz en Europa. No vivimos en libertad. Ese reconocimiento hará que se sienta menos la ocupación y que los países que la defienden se pongan de nuestro lado y ojalá también nos reconozcan. Pero pese a este rayo de esperanza, muchos aspectos se interponen en el camino hacia una Palestina de pleno derecho. Un obstáculo son los asentamientos judíos como el que ven en aquella colina. Son ilegales de acuerdo al derecho internacional, pero están por toda la Cisjordania ocupada y hacen la creación de un Estado palestino casi imposible. Otra es la falta de un liderazgo palestino unificado y también la guerra en Gaza. Otro gran obstáculo es la falta de voluntad política por parte de Israel. Su primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el paso dado por España, Irlanda y Noruega, que calificó de recompensa al terrorismo. Lleva tiempo tratando de sacar la solución de 2 estados de la mesa de negociación. El mayor obstáculo para la paz es que Israel está tan acostumbrado a desdeñar el derecho internacional, a hacer lo que quiere y salirse con la suya, que no se toma en serio la necesidad de buscar una solución realista con los palestinos. Y si no se piensa en eso, se sigue opinando que quizás lo mejor sea expulsarlos para siempre.
Los líderes de Noruega, Irlanda y España dicen que su decisión busca promover una solución pacífica. Para los palestinos supone el reconocimiento a décadas de lucha por crear un Estado. Un Estado palestino, pero para todos los palestinos, ¿cómo debería ser este liderazgo de un Estado en las condiciones planteadas por los 3 países europeos? Queremos ampliar la mirada, lo hacemos con el profesor Luciano Zácara del Centro de Estudios del Golfo de Qatar. Profesor Zácara, bienvenido. Y aunque un eventual Estado palestino es una noticia que consigna muchos apoyos, ¿qué características debería tener un liderazgo palestino? Así como están las cosas, ¿podrán tener los palestinos el liderazgo que deseen o más bien el que decidiría la comunidad internacional? Bueno, sería lógico que el pueblo palestino, si tiene el derecho a autodeterminarse y crear su propio Estado, tengan sus propias autoridades y elijan al gobierno que más les complazca y que más le vaya bien. El problema es que el único que por ahora tiene la capacidad de determinar qué gobierno puede tener, y de hecho lo está diciendo muy claramente, es Israel. Israel no quiere que jamás tenga participación en ningún gobierno por motivos lógicos. El único gobierno que había sido elegido en la Franja de Gaza había sido Hamás en 2006, y tampoco quiere que la Autoridad Nacional Palestina, sea que es el otro grupo que ha ganado unas elecciones en el 2006. Por lo tanto, pero el liderazgo palestino está dividido en 2 partes, profesor, y la pregunta es, ¿qué parte cree usted que va a corresponder al deseo de los palestinos en un eventual caso? Bueno, el problema es que si le preguntan a la gente de Gaza en este momento, hay una gran parte de la población que todavía piensa que Hamás son los legítimos representantes de lo que ellos, de sus intereses y de los que le están defendiendo, y la gente que está en Cisjordania probablemente piense algo distinto y no tiene tanto apego al liderazgo de Hamás. Por lo tanto, es muy difícil pensar que esos 2 grupos vayan a ponerse de acuerdo en un liderazgo conjunto. También es muy difícil pensar que haya una tercera alternativa que sea aceptable para Israel. La comunidad internacional lo que tiene que conseguir es que el pueblo palestino decida por ellos mismos, pero cómo decidirlo es muy complicado, teniendo en cuenta que evidentemente estamos en medio de una guerra y no existen las condiciones apropiadas para hacerlo. Profesor Zácara, ¿cómo cae la idea de los 2 estados en el mundo árabe? ¿Hasta dónde estarían dispuestos incluso a implicarse con las grandes diferencias que existen entre 2 potencias satélites como Arabia Saudita e Irán? Bueno, Irán, por empezar, nunca ha aceptado la división de los 2 estados. De hecho, Irán decía hace poco, antes de que falleciera el ministro de Asuntos Exteriores iraní, decía que lo único en que coincidían con Israel es que ninguno de los 2 quería una solución de los 2 estados, aludiendo también a que Netanyahu es el que no quiere que haya 2 estados. Y bueno, el informe también lo ha dejado claro lo que dijeron en el informe anteriormente. El resto de los estados, los que han firmado la paz con Israel, los que han firmado el acuerdo de Abraham, los que han firmado la paz anteriormente, como Jordania o Egipto, están de acuerdo en que exista estos 2 estados, pero el Estado de Israel, el Estado de Palestina, tiene que ser un Estado viable. Como también han mencionado el informe que pusieron anteriormente, la idea de una contigüidad territorial es prácticamente imposible cuando Israel no está obedeciendo las resoluciones de Naciones Unidas que impiden que se sigan extendiendo los asentamientos, y que Netanyahu ha decidido que lo va a seguir haciendo pese a que la ley internacional dice que es contraria a ello. Por lo tanto, pensar en 2 estados, aunque lo apoye mucha gente, sigue siendo un papel mojado, porque en el terreno es imposible pensar de que eso exista. Por lo menos desde el 94, que se firmaron los acuerdos de Oslo, hasta ahora ha sido prácticamente imposible. Profesor Luciano Zácara, muchas gracias en Qatar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y en otras noticias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho campaña a favor de una mayor cooperación franco-alemana en la última jornada de su visita de Estado de 3 días aquí a territorio alemán. Macron culminó su viaje con una extensa reunión con el canciller federal alemán Olaf Scholz. Ambos hablaron en rueda de prensa de los objetivos que comparten en diferentes asuntos, como la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Gaza. Macron y Scholz han hecho un llamado conjunto por la democracia. Han hablado de posibles reformas, en la que ha sido también una visita de Estado cargada de encuentros. Nuestro analista político
Juan Gómez trae esta hora la perspectiva. Juan, saludos. Y decíamos, el histórico eje franco-alemán, una pieza clave para la defensa de la democracia en peligro, dijeron los mandatarios. ¿Qué nos puedes decir del momento en que ocurre este llamado de ambos líderes? Bueno, la rueda de prensa a la que te referías sí que ha sido pues demostrativamente armónica, bien avenida. Ha quedado claro que han querido escenificar la amistad franco-alemana, que como dices se considera pues el pilar, ¿no?, de la Unión Europea, porque son los países más importantes, los más ricos, los más potentes. Como dices, entre las preocupaciones que comparten, y así lo han explicado hoy, está el auge de la ultraderecha a ambos lados del Rin. En Francia, los partidos de extrema derecha lideran en las encuestas para las elecciones europeas dentro de 10 días y podrían captar hasta el 40% o más de los votos. En Alemania, el partido Alternativa para Alemania está posicionado segundo en las encuestas, por delante de los 3 partidos, de cada uno de los 3 partidos que componen el gobierno alemán. En este sentido, pues Macron y Scholz han alertado de que el proyecto europeo podría peligrar ante el auge del nacionalismo. Y también, dijo Macron, la democracia, la misma democracia, ante vientos autoritarios. Otra preocupación, lo has mencionado, es la guerra de Ucrania, y en esto los mandatarios tienen posturas algo menos armónicas, ¿no? Macron aboga porque se amplíen las capacidades a medio plazo de defensa en Europa y porque se busque mayor autonomía militar respecto a los Estados Unidos y la OTAN. En cambio, Berlín tiene un enfoque más atlantista, más tradicional, más conservador. Scholz es más cauteloso también en sus propuestas respecto al apoyo que se está dando a Ucrania. Y hoy ha habido un ejemplo, ¿no? Macron ha propuesto que se permita a los ucranianos que ataquen las bases en territorio ruso desde las que Rusia les esté disparando misiles, y esto Scholz lo rechaza de plano, por ejemplo. Han anunciado, eso sí, pues un nuevo fundamento para la ayuda a Ucrania, que contará con miles de millones de euros que, según explicaron, pues saldrán de los intereses que generen las cuentas rusas que están congeladas en Europa. Y hay un contraste que sí que se nota en el propio estilo de los mandatarios, el elocuente Macron y pues el reservado Scholz, que habla en voz muy baja, y es como una especie de encarnación de esa cautela política y financiera de Alemania de los últimos 10-20 años a lo mejor. Muy interesante, Juan Gómez, muchas gracias en nuestro estudio parlamentario. Gracias a ti. Cambiamos de asunto, nos concentramos en Argentina y lo hacemos con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. Así es, Jenny, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, en el pasado los paraguayos acudían en masa a la ciudad fronteriza de Nanagua para adquirir importaciones baratas procedentes de Argentina. Durante años, la debilidad del peso argentino mantuvo bajos los precios del combustible, los medicamentos y los alimentos introducidos en Paraguay de contrabando. Ahora Nanagua es una ciudad fantasma donde los precios en el mercado negro se han disparado debido a la inusual combinación de una inflación de casi el 300% y la enorme devaluación del peso frente al dólar desde que asumiera la presidencia el ultraliberal Javier Milei. Nanagua, en Paraguay, se ha convertido en un pueblo fantasma. Los compradores solían acudir en masa a esta localidad fronteriza para adquirir importaciones baratas procedentes de Argentina. Las filas de los supermercados llegaban hasta la calle, pero ahora todo eso es historia. Y bastante perjudicial, vamos a decirle. La venta bajaron de un 100% a 50% y está golpeando el comercio en sí. La inflación en Argentina sigue estando por las nubes, pero desde que Javier Milei llegó al gobierno, el peso puede devaluarse como máximo unos 2% al mes. Como consecuencia, los productos argentinos son ahora mucho más caros. Según datos oficiales, en septiembre del año pasado, el kilo de carne de vacuno costaba en Argentina unos $3.70, mucho menos que en los países vecinos. Hoy se pagan casi $7, casi el 100% más. El aceite de oliva y la pasta de dientes de Argentina se han convertido en artículos de lujo y cuestan el doble que en Paraguay y Uruguay. Por eso, las importaciones argentinas han caído un 25% entre enero y marzo. Algo normal ya, porque un tiempo es más barato Argentina, otro tiempo Paraguay, sí, es una fronteriza. Es cuestión de reinventarse todos los días. Mientras algunos echan de menos aquellos tiempos, otros celebran el cambio de tendencia y esperan que cada vez sean menos los que compren gangas procedentes de Argentina y vuelvan a adquirir más productos locales.
¿Cómo es la situación actualmente? Nuestro compañero en Buenos Aires tiene las claves. Alejandro Rebosio, ¿qué tal? Muchos saludos. Cuéntanos qué significa este aumento de los precios en Argentina para el comercio fronterizo con Paraguay, que veíamos reflejado en el caso de Nanahua. Básicamente lo que ha pasado es que en apenas medio año, en el gobierno de Javier Milei, Argentina pasó de ser un país barato para que vengan turistas y habitantes de ciudades fronterizas de Paraguay, pero también de Uruguay, de Brasil, de Bolivia o de Chile, porque encontraban que los productos argentinos eran baratos. Y medio año después, ahora encuentran que esos productos están caros. Y a los que les conviene cruzar la frontera, esos argentinos, para ir a comprar productos baratos en Paraguay, por ejemplo, o en Uruguay o en Chile. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hubo una fuerte inflación en Argentina y, a diferencia del pasado, donde el dólar, no en el mercado oficial, sino en el mercado paralelo, que es donde acceden los turistas y los argentinos de a pie, ahí el dólar se mantuvo estancado. Y entonces, al haber subida de precios y un dólar estancado en el mercado paralelo, lo que pasa es que los productos argentinos hoy en día cuestan más en dólares y eso lleva a que sea más conveniente comprar en el extranjero que en territorio argentino. Bueno, ¿y cuántos se han incrementado los precios desde que asumió Javier Milei la presidencia? Pese a que la inflación sigue desacelerándose, no se ve aún alivio en la población, ¿no? Desde que llegó al poder Javier Milei en diciembre pasado, la inflación es del 105%, o sea que se más que duplicaron los precios. Si bien en el primer mes de gobierno de Milei, en diciembre, se duplicó la inflación mensual del 12 al 25%, porque según el presidente argentino había que sincerar precios como el del dólar en el mercado oficial. Después, poco a poco, la inflación mensual fue bajando, 8,8% fue en abril y se espera que llegue a 5% en mayo. Sin embargo, los salarios no han subido tanto como la inflación. Los sindicatos piden aumentos de salarios, pero en un contexto de crisis económica, donde aumentan los despidos tanto en el Estado como en las empresas privadas, es difícil que las empresas o el Estado den aumentos salariales que se acercan a la inflación. Y por eso, en el sector formal de la economía, los empleados han perdido más del 10% del poder de compra, y en el sector informal es aún peor, y eso viene a acompañar los pérdidas que ya sufrieron los trabajadores en los gobiernos anteriores de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Complicada sigue siendo la situación allá en Argentina. Muchísimas gracias por estas informaciones, Alejandro. Gracias a ustedes. Jenny, seguimos con otros temas de política internacional. Seguimos hablando de política, de sus problemas, Rosa, porque tras semanas de debate, el Parlamento georgiano dio finalmente luz verde este martes a la controvertida ley sobre financiación de ONGs y de medios de comunicación. El legislativo superó de esta manera el veto emitido por la presidenta del país, por Salomé Zurabishvili, a una ley polémica por su parecido con una similar usada por Rusia desde el año 2012 para reprimir a la disidencia política. La aprobación provocó una nueva oleada de protestas en todo el país. Los manifestantes consideran que la ley aleja a Georgia de su camino hacia una membresía en la Unión Europea. La nueva norma obliga a medios de comunicación y a ONGs a registrarse como entidades que sirven a los intereses de una potencia extranjera si reciben más del 20% de la financiación de otro país. Más noticias internacionales a continuación. El exdirector de los servicios secretos neerlandeses, Dick Schoof, fue designado candidato a encabezar el nuevo gobierno de coalición cuatripartito como primer ministro de Países Bajos. La propuesta se produce luego de que el ganador de las elecciones, Geert Wilders, del euroescéptico y nacionalista Partido por la Libertad, renunciase a presentarse al cargo para alcanzar un acuerdo. Y Rusia ha reconocido al gobierno talibán como autoridad legítima en Afganistán y ha retirado al grupo de su lista de organizaciones terroristas. El presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia debe tener en cuenta la opinión de Afganistán y estrechar lazos con ese país. Es el primer país que reconoce formalmente al ejecutivo talibán. Sudáfrica celebra el miércoles unas elecciones generales que se consideran las más ajustadas desde la transición a la democracia hace 30 años. Los sondeos apuntan a que el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, liderado en su día por Nelson Mandela, podría perder la mayoría absoluta por primera vez desde el fin del apartheid.
Y es noticia este martes en Nueva York que tienen lugar los alegatos finales en el juicio contra Donald Trump, acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su entonces carrera electoral a la presidencia en el año 2016. La defensa de Trump insistió en la inocencia del republicano, que corre riesgo de convertirse en el primer expresidente de la historia de los Estados Unidos en ser condenado penalmente. Defensa y Fiscalía tienen ahora una última oportunidad de convencer a los 12 miembros del jurado, que deberá acordar por unanimidad el veredicto. De lo contrario, el juicio podría declararse nulo. El fallo podría ser determinante para el futuro político de Trump en su carrera por las presidenciales del 5 de noviembre, aunque no le impediría presentarse a los comicios. Un cuadro del maestro italiano Caravaggio, que estuvo perdido durante varios años y que reapareció hace 3, fue presentado en el madrileño Museo del Prado, donde permanecerá por los próximos 9 meses. Y aquí están las imágenes. Se trata de una de las 60 obras conocidas de este artista barroco del siglo XVI, corrijo. El Ecce Homo volvió a salir a la luz en una subasta donde estuvo a punto de ser vendido por apenas 1.500 euros, al pensarse que era de un pintor menor. El Ministerio de Cultura español bloqueó la subasta en el último momento para rescatar esta obra maestra, posteriormente certificada por especialistas como original del pintor italiano. Y sucedió: el atleta brasileño Thiago Braz va a perder los Juegos de París 2024 tras ser suspendido 16 meses por dopaje. Así lo anunció la Unidad Integridad del Atletismo este martes. El campeón olímpico de salto con garrocha en 2016 y bronce en los Juegos de Tokio del año 2021 había dado positivo en julio del año pasado en un control antidopaje de orina en una sustancia prohibida, la ostarina. Se trata de un agente anabólico muy utilizado en el mundo del CrossFit, que sirve para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento. El brasileño de 30 años ha recurrido a esta sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y su proceso y respuesta está todavía en punto suspensivo. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Gracias por su atención y hasta pronto.